las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor el privilegio de poder compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20, Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos alegramos mucho de poder congregarnos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo, porque estamos confiados en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la grandeza de tu misericordia para con nosotros, por todo el bien que nos ha dispensado. Muchas gracias. Señor, te rogamos que nos ayude a permanecer siempre dentro del lineamiento de tus palabras y que nos ayude a vivir para ti. Concédenos en este momento la excelencia de tus palabras, que por ellas seamos edificados y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, damos gracias a Dios porque la Biblia dice que hoy está más cerca nuestra salvación que el día en que creímos. Desde que nosotros nos convertimos, hemos estado experimentando el bien de Dios en sentido general y la realidad de disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor para con nosotros. La realidad de poder disfrutar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero es algo que, por lo cual, cada creyente está siempre en la disposición de expresar lo mejor de su Señor para compartirlo con los demás y para disfrutar de todo ese inconmensurable caudal de bien que Él nos proporciona
minuto a minuto, con mucha especialidad, porque es gratuito. No tenemos que hacer nada más que aceptar el don de gracia suyo y dejar que la fe suya obre en nuestras vidas de manera que podamos tener la guianza del Espíritu y caminar en esa nueva vida que el Señor nos ha prometido y que de hecho nos da permanentemente. Cuando leemos la Biblia de una manera sencilla, práctica, y lo hacemos sin prejuicio, o sea, no tenemos predeterminado lo que dice, ni tenemos suposiciones para pensar lo que quiere decir, sino que lo aceptamos exactamente como dice, con sencillez. Y en algunos casos, aun cuando no entendamos bien, nuestra actitud siempre es rogar a Dios con humildad que nos ayude a entender su propósito para con nosotros a través de sus santas palabras. De esa manera, no tenemos que especular, ni tenemos que suponer nada, ni tampoco tenemos el compromiso de usar una colección de caretas para las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, sino que somos lo que somos. Y lo más glorioso de todo es saber que Dios sabe que somos lo que somos. Y entender que nunca vamos a ser más que lo que Dios quiera que seamos. Y en muchos casos, que lo que nosotros le permitamos a Dios que Él realice en nosotros. Porque Dios no se nos va a imponer. El andar en el camino de Dios es algo altamente opcional. Es un asunto personal y que lo hacemos movido por el amor, por ninguna otra cosa. Ni siquiera por el temor a la condenación o por temor al infierno, porque cualquier persona que persevera en el Evangelio y tiene un accionar de fe, de alguna manera, porque tiene miedo a la condenación o al infierno, en la mayoría de los casos no podrá perseverar en el Evangelio, no podrá tener comunión, porque aparecerán cosas que serán tan fuertes para él o para ella o para mí, que al fin y al cabo dejaremos el camino de Dios para andar en esas cosas incorrectas, aun cuando tenemos todo el conocimiento del mundo. Pero cuando se ama al Señor, entonces se produce en nosotros un tipo de fortalecimiento en el hombre interior por el Espíritu del Señor que nos ayuda a permanecer dentro del lineamiento de la voluntad de Dios a pesar de todo. No negamos que en muchos casos, influidos por nuestra naturaleza carnal, quisiéramos hacer lo que es incorrecto. Pero nuestra pregunta es, ¿y qué dirá el Señor?
¿Y le va a desagradar al Señor eso? Si lo hacemos por amor a Él, entonces vamos a permanecer en el lineamiento de su voluntad. Preciosa la palabra de mi hermano apóstol Juan, que en su testimonio personal dice: yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Y esa realidad del amor ni siquiera podemos comprenderlo humanamente hablando. Es glorioso saber que la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que esa simiente de amor que produce la paz y que produce la bendición de poder entrar en el reposo de Dios es algo que lo pone el mismo Dios. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, ni teorizamos sobre eso, pero sí sabemos que Él lo hace, porque nosotros lo hemos experimentado. Todos los creyentes fieles del mundo lo han experimentado. De no ser así, no estuviéramos en este momento predicando el Evangelio, porque han habido oposiciones suficientes para que nos hubiéramos devuelto del camino del Señor, y porque hay suficientes tentaciones y ofertas del reino de las tinieblas suficientísimas para que nosotros hubiéramos cambiado una cosa por otra. Pero cuando se tiene el amor de Dios, no se cambia por nada. Tal vez no seamos tan capaces como otros de concertar ideas y de tener expresiones explícitas y convincentes para los otros. A veces tenemos que limitarnos simplemente a decir que nosotros amamos al Señor, que nosotros queremos hacer lo que su palabra dice y que sencillamente no negociamos con eso. Eso choca directamente con el sistema religioso humano que nos ha bombardeado constantemente con una serie de proposiciones contaminantes, y que si uno no tiene la verdadera comunión con el Señor, fácilmente se ve envuelto en esas cosas. Porque dentro de todos los muchos males del sistema religioso humano están los famosos métodos de inducción, en base a los cuales se nos va llevando gradualmente fuera del centro de la palabra de Dios. Y una vez que se nos saca del centro de la palabra de Dios, necesariamente caeremos fuera del centro de la voluntad de Dios. Y claro, no quiere decir que ya estemos apartados de Dios totalmente, pero estando fuera del centro de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios primero, y después del centro de la voluntad de Dios, estamos a muy poca distancia de estar fuera del reino de Dios. Y eso es delicado. Eso hay que pensarlo. Eso hay que tenerlo como una preocupación que se convierta en una vivencia en nosotros. No para ser motivado por el temor, sino para ser motivado por el amor de Dios. Ese amor que la Biblia describe de tantas maneras, y una de ellas es alcanzar la plenitud de la gracia de ese amor de Dios que excede a los conocimientos, que va más allá de lo que
usted entiende de lo que yo entiendo. Pero no hay por qué intimidarse. No hay por qué atemorizarse. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es hermoso. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, es bueno poder expresar nuestra visión de Dios y compartirla con los demás. Dentro de las gentes que hicieron eso, uno de los que lo hizo con mayor esplendidez fue el hermano apóstol Pablo. Muchos de ellos lo hicieron. Hay que ver los escritos de Pedro, hay que ver los escritos de Juan. Esas cartas de Pedro y de Juan son maravillosas, porque guardan una relación directa con lo que somos, sin pretender de ninguna manera deformar la realidad del mensaje del Señor que ellos recibieron, que lo vivieron junto con el Señor, porque vieron la humanidad de Cristo, comieron con Él, durmieron con Él, anduvieron con Él, hicieron vida de familia con el Señor. Y cuando ellos hablan de una manera como se habla de un hermano, como se habla de un amigo, como se habla de un familiar cercano, sin protocolo, sin diplomacia, sin una rancia ética, sin ningún tipo de simulación, sino con toda la llaneza necesaria, que nunca rompa el vínculo de familia y el vínculo de amor que nos une. La gente normal somos así. Nadie presenta a su hermano, a su hermana, a su amigo entrañable, a su familiar cercano. No lo presenta con un currículum, simplemente expresa algo que no hay por qué sobrevalorarlo, porque eso tiene su propio valor intrínsecamente. Cuando yo digo a alguien, te presento mi hermano, o te presento mi amigo, o te presento mi padre, eso tiene ya un valor intrínseco, porque en la escala de valores de la gente normales, eso tiene ya específicamente su valor. No hay por qué añadirle que canta bonito o que hace esto o aquello, no. Es que, como decían los mayores que nosotros, es que eso vale más que lo que pesa, porque esa es la realidad. Por eso, hermanos amados, quisiéramos compartir brevemente, porque el tiempo siempre es limitado, unas palabras de 1 Corintios 4:7. Esperamos que usted alguna vez se tome un par de días y lea la carta de mi hermano apóstol Pablo a los Corintios. Mi hermano apóstol Pablo se esmeró en escribir a estas gentes, y los teólogos dicen muchísimas cosas en torno a eso, pero aparentemente el hermano apóstol Pablo tenía una condición muy especial de consideración y respeto y amor a los hermanos de la iglesia de Corinto.
porque se sabe que la gente de Corinto tenían una conducta que es lamentable decirlo, pero eran abominables. Su comportamiento era refutable en todos los sentidos. Tenían una conducta perversa, maligna. Lea un poquito sobre eso. ¿Quiénes eran esa gente? Y en ese lugar, donde la degeneración era algo legalizado, entre otras aberraciones, esa sociedad permitía que un hombre estuviera casado con todas las mujeres que pudiera, pero no era que tuviera muchas mujeres o un harén o un serrallo, una cosa de esa, no. Era que podía legalmente estar casado con 40, 50 mujeres y podía tener 200, 300 hijos legales. No es que lo tuviera, porque eso ha sido siempre en el mundo una mancha imborrable, afrentosa si se quiere, pero los humanos somos así. Entonces, mi hermano apóstol Pablo le dedicó 2 cartas maravillosas. Si usted no las ha leído alguna vez, léalas, porque tiene muchos temas que tienen que ver directamente con la naturaleza humana, y porque también el hermano apóstol Pablo fue el hombre a quien Dios utilizó para hablar de temas que ningún otro se atrevía a hablarlo, porque muchos de esos temas ponían su vida en peligro, tanto como eso, podía hasta perder la vida por eso. Por eso, cuando alguien nos habla en este tiempo de los problemas de la mujer dentro de la iglesia cristiana y las cosas que Pablo dijo sobre ella, parece que se olvidan que el único hombre que se atrevió a hablar de una manera franca, en una defensa franca también, valga la redundancia, de la mujer, fue el hermano Pablo, y que eso no lo hacía gracioso en esa sociedad donde la mujer era excluida de todo tipo de derechos y una propiedad del hombre. Pero es el hermano apóstol Pablo el que de una manera muy valiente le dice a los dueños de esclavos que traten a los esclavos como si fueran sus familiares, como si fueran amigos, y que se recordaran que ellos tenían un amo en el cielo. Pero es Pablo que le dice también a los oprimidos: y ustedes sírvanle a sus señores como al Señor y no a los hombres, porque ustedes tienen que entender que el bien que ustedes hagan, eso es lo que van a recibir delante de Dios. O sea, ahora cualquiera habla de eso, y lo decimos porque alguien nos llamó para mencionarnos eso. Sí, ahora es fácil decir cualquier cosa, pero en ese tiempo no. Ahora, aún en nuestro pueblo, en nuestro país, con todas las dificultades que tenemos y todo ese lastre moral que nos tiene casi asfixiado, que nos tiene oprimido, hablamos y hablamos y la gente habla cualquier cosa. Pero los que vivimos años atrás sabemos que no era tan fácil hablar ciertas cosas como se habla ahora. Por eso alguna gente se exceden y ni siquiera respetan la dignidad de los otros a veces. Y dicen lo que sea. Sí, ahora sí. Pero hubo un tiempo que no se podía, porque se ponía la vida en juego. Y el hermano apóstol Pablo, pues creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, trató muchos temas en 1 y 2 de Corintios. Si usted no lo ha leído, léalo aunque sea una vez y le va a ser de mucha bendición. Porque, hermano amado, si usted continúa perdiendo su tiempo
en todo lo que guarda relación con las antiguas dispensaciones, usted está en un laberinto y en un callejón sin salida. Porque es que hay que volver a repetir, alguien nosotros lo tomamos como una acusación, pero no creemos que sea acusación, porque de todas maneras agradecemos que nos lo han dicho a nosotros mismos por teléfono, de ese malestar tan grande que estamos ocasionando a la iglesia con explicarle ciertas cosas. Pero hermano amado, es que Jesucristo lo que mandó a predicar fue el Evangelio. Y ese complejo de judío que tienen alguna gente en la cabeza, que ha llegado al extremo de que alguna gente quiere hasta vestirse como la gente de Medio Oriente, no el vestido moderno, sino el vestido de los tiempos de Abraham, la túnica y el manto y esas cosas. Y esa gente que no soportan la idea de presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios, sino que tienen la idea de presentarlo como el león de la tribu de Judá. Y hay otros que, al hablar, me sorprendió mucho de alguien que pone algo en una publicación de Facebook y dice que va a rugir para que sé yo a dónde. Rugir. Tiene la idea, un complejo de león. Pero eso es por la falta del conocimiento bíblico. Porque Jesucristo no rugió. Y la Biblia cuando lo presenta dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso a rugir, eso está muy lejos de ahí. Pero que Dios nos ayude. Veamos 1 Corintios 4:7. Estas palabras son muy significativas. Pablo dice, 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Ponga atención a esto, hermano. ¿Quién te distingue? Eso es lo primero. ¿Quién te distingue? La gente siempre queremos que se reconozca por lo menos la buena intención de lo que nosotros realizamos. No necesariamente para que se nos dé un aplauso o para que se nos exhiba como un dechado de virtudes o como para que se nos dé una distinción especial. No. Pero posiblemente no hay un ser humano que se sienta conforme cuando tratando de hacer un bien, alguien toma eso como si fuera un mal y actúa en consecuencia de esa manera. Eso podríamos decirle nuestra palabra, llanamente, nuestra palabra de pueblo. Eso duele, eso duele. Pero en el caso que Pablo dice aquí, ¿quién te distingue? También tenemos la tendencia, y a veces tan fuerte como una necesidad, saber quiénes aprueban lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Porque es inevitable, no depende de nosotros muchas veces poder ser coherente con las opiniones de los otros. Pablo muy sabiamente dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque hay veces que no depende de nosotros, que no depende de usted, hermana amada, que no depende de mí.
porque usted puede tener la mejor intención de agradarme y de tener un accionar coherente con lo que yo pienso o como yo pienso que deben ser las cosas. Motivaciones. Pero a lo mejor yo soy muy agresivo y le devuelvo una andanada de manifestación de malquerencia. Y eso también duele. Pero, como no depende de nosotros, debemos también ser lo suficientemente ecuánime de aquí para allá y de allá para acá. De manera que los viejos más viejos que nosotros decían que las palabras deben tomarse y dársele el valor de quien la diga. Antes yo pensaba que eso era como menospreciando al otro o como no dándole el justo valor que merece como persona humana. No, cada uno es como es. Y llega la situación en que uno tiene que convencerse de que hay gente que no van a cambiar de actitud. Y mire usted, hermano amado, hermana amada, que aún en la Biblia está determinado que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Mientras yo no sé cómo son las cosas, pues aún Dios me la tolera y me la pasa por alto. Porque para Dios yo soy inocente y Dios no condena al inocente. Pero cuando ya yo sé, y precisamente preguntémonos, ¿cómo yo llego a saber? ¿Cómo usted llega a saber sobre todo las cosas de Dios? Hermano, porque usted tiene la Biblia. Pero aun cuando usted no pueda llegar al conocimiento por la lectura literal, lo que dice a la letra la Biblia, hay una cosa que solo usted la conoce, que solo yo la conozco y que son experiencias reales en la vida de todos los creyentes. Y es que el Señor le revela a la gente su voluntad a través de su santa palabra. De manera que usted puede tratar de explicarme a mí algo de la palabra, no de interpretármelo, no de añadirle, no de quitarle, sino que podamos dialogar para dilucidar alguna cosa que usted no entienda bien o que yo no entienda bien. Y usted hace todo el esfuerzo del mundo. Pero si yo me hago el necio, los muchachos dicen, me guillo de loco, me hago el que no entiendo. Y por más que usted me dice hasta con lágrimas, pero hermano, mire esto es de esta manera, mírelo como dice aquí la Biblia. Pero yo en mi corazón tengo malicia y no quiero aceptar esa realidad que usted me está diciendo. Pero ya hay un compromiso en el hecho de que el Espíritu Santo me estará diciendo a mi vida, a mi corazón o a todo mi ser, es así como la hermana está diciendo. Ella tiene la razón. Pero aparte de esa revelación, también dice en la Biblia que es cuadrado y tiene un puntico en el medio y usted lo está viendo y yo lo estoy viendo. Yo me hago el necio. Y la Biblia tiene una serie de condenaciones grandísimas por eso. Ya desde los tiempos de los antiguos profetas está dicho, ay del que le dice blanco a lo negro, negro a lo blanco. Ay del que hace falsear, el que falsea la verdad
para usufructuarla de alguna manera. Y qué pena, porque no podemos dejar de aceptar la realidad de que precisamente eso es lo que ha hecho la maldición del sistema teológico y conciliar. No encuentra la manera de justificar lo que hace, pero lo distorsiona de mil maneras, lo retuerce y le busca toda la forma para mantener eso como el aceite sobre el agua. Y todavía usted lo licúa y lo mueve y aparentemente se mezcla, desde que lo deja un ratito, vuelve y sube, porque esa no es su naturaleza. Y por eso, iglesia del Señor, ¿qué pregunta más grande hace el hermano apóstol Pablo? ¿Quién te distingue? ¿A quién es que tú? ¿En quién es que tú estás confiado? ¿Qué es lo que te da seguridad, estabilidad, te da conformidad, te da satisfacción? ¿Quién es que te hace sentir seguro de lo que tú haces o lo que tú dejas de hacer? ¿Los hipócritas? ¿Los que tú sabes que han falseado la verdad? ¿Los que tú sabes que te están hablando mentira? Los que usan todo tipo de argumentos y tienen un tipo de antagonismo permanente contra la verdad. Porque hay cosas que son indiscutibles, hermano, que no se pueden discutir. Tenemos muchísimos temas sobre eso. Y hemos recibido la malquerencia de mucha gente por cosas que realmente no se pueden discutir. Por ejemplo, hemos sido muy mal vistos por decir que el creyente que no discipula, ni bautiza, ni enseña, no tiene posición en Dios. ¿A dónde lo vamos a poner? No lo podemos poner como discípulo, porque no discipula, ni bautiza, ni enseña. No le podemos dar el nombre de cristiano, que está solamente 3 veces en la Biblia de una manera accidental. Hechos 11:26, Hechos 26:28 y primera de Pedro 4:16. Usted lee esas 4 referencias y se da cuenta que ese nombre de cristiano no tiene ningún tipo de respaldo bíblico, que eso no tiene ninguna razón de ser. Pero en cambio, si usted lee 275 referencias que hablan de bautismo, de discipular, de discípulo, se va a dar cuenta que usted y yo o somos discípulos o no somos nada. Pero más que eso, es que si usted lee las 20 referencias que hablan en la Biblia de bautizar, se dará cuenta que las 20 veces que en la Biblia, en el libro de los Hechos, está la palabra bautizar, porque se bautizó, en esos 20 bautismos, los únicos que hay en el libro de los Hechos, todo lo que hay, dicen que se hizo inmediatamente, la gente creyó, que no se le averiguó nada, y que se hizo inmediatamente creyó, y que lo hicieron los discípulos de Jesucristo. Pero más que eso, es que dentro de esos bautismos, en el capítulo 2, hay uno de 3,000 personas. Y francamente, ¿a quién se le ocurre que en un día, que no podía ser un día entero, porque el bautismo tuvo que haber empezado más o menos a las 10 de la mañana, porque a las 9, la tercera hora de la mañana, Pedro estaba defendiendo a los discípulos diciendo que no estaban borrachos? Y piense usted, la Biblia dice que se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y un día solo tiene 12 horas. Y si de esas 12 horas a las 9 todavía no había iniciado el bautismo, supongamos que iniciara a las 10 de la mañana. Porque en el lapso de tiempo que hay de haberse convertido y haber orado por ello y haber caminado, no sabemos a qué distancia, a donde hubiera agua para bautizar a esa gente, le pusimos una hora, pero es muy chin. Entonces, pero lo iniciamos a
a las 10 de la mañana. Es un ejercicio matemático sencillo. Si solo bautizaron los discípulos, entonces cada discípulo, que eran 12, cada uno tenía que bautizar una 28 o 30 personas. Es sencillo. Entonces, si cada uno de esa gente tenía que bautizar 250 personas, porque 250 por 12 son 3.000. Oiga, si tenía que hacer eso, tenía que bautizar un promedio de 30 personas por hora. Y eso significaría, eso es un aproximado, eso significaría que tendría que bautizar en esas 8 horas una persona cada 2 minutos. Y solo que fuera un robot podía hacer eso. Además de eso, era un humano y se podía resfriar 8 horas en el agua. Pero y es tan difícil entender que Jesucristo autorizó a los discípulos y que los discípulos que estaban ahí junto con los apóstoles fueron los que lo ayudaron a bautizar. Eso no es teología ni suposición, es algo lógico, porque ellos solo no podían bautizar 250 personas en 8 horas. Es que el tiempo no daría. Es que no se puede bautizar, hacer un bautismo cada 2 minutos, porque ni un robot que fuera. Además, la gente se resfría. Pero ¿por qué hay tanto problema? Bueno, porque la teología ya dijo que solamente bautizan los apóstoles, y aún los que muestran tener hasta falta de seriedad en este tiempo y tienen el famoso título de apóstol que ellos mismos se colgaron en las orejas o en el pecho, siguen diciendo eso, pero eso es antibíblico. Y la pregunta es, ¿quién te distingue? ¿Quién es que está diciendo eso? Bueno, pero una gente interesada. Ahora, hermano querido, ¿y usted qué dice de eso? Porque Pablo dice aquí, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Hermano, ¿de quién fue que usted recibió la autorización para discipular, bautizar y enseñar? No fue de los apóstoles ni fue de nadie. Fue del mismo Señor que le dio esa autorización a usted y a mí. ¿Quién lo distingue a usted? Tratemos de que lo distinga a usted y a mí, que nos distinga el Señor. ¿Y qué tiene usted que no haya recibido? Personalmente yo sé que la Biblia dice en San Juan 15 que el Señor le dijo a sus discípulos, miren, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, así es que ustedes van a llevar mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, hermano amado, es un mal negocio que porque alguien me vaya a mirar mal o no me vaya a reconocer dentro de su grupo de fabuladores, de engañadores, de mercaderes de la fe, de aves de rapiña y de gente que se adueñan de lo que no es de ellos, que por yo llevarme de esa gente vaya a desobedecer al Señor. ¿Quién es que de quién debo yo estar interesado en tener la distinción? Bueno, pues del Señor, es lo lógico y es lo que glorifica a Dios. ¿Quién te distingue? ¿Los hombres o Dios? Pero más que eso, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Bueno, lo recibió usted y yo del Señor. Y si usted lo recibió y yo lo recibí, ¿por qué vamos a gloriarnos como si no lo hubiéramos recibido? Es que eso no es de nosotros. Esa preocupación que hay de que cuando llega el santo para la obra del ministerio de que habla la Biblia, en lugar de perfeccionarlo, se le ponga un pie encima para que no se levante, o se le dé cuerda como un muñequito para que coja velocidad. Eso no tiene sentido. Hermano amado, usted puede ser el reverendo no sé qué cosa, pero usted y yo estamos llamados a servir
Y esa gente que hoy, a quienes hoy le estamos dando la palabra, aunque esté en lo más profundo del albañal de la vida, de la degeneración y de la desesperanza, el que limpia la vida de la gente es Dios. El que lo hace nueva criatura es Dios. Pero tan pronto llega y es nueva criatura, y usted empieza a trabajar con Él en el nombre del Señor, porque usted llegó primero y tiene comunión, debe hacerlo con la idea, no de que se convierta en un peón suyo, no en que se convierta en alguien que usted maneje a su antojo, como una parte de su grupo, del grupo de su almacén o de su ventorrillo. No, que se convierta en un instrumento útil para la gloria de Dios, y que él o ella llegue a tener la capacidad dada por el mismo Espíritu Santo para discipular, bautizar y enseñar, porque esa es la obra de Dios con que el Señor lo ha distinguido a usted, y eso es lo que usted y yo hemos recibido, y la Biblia dice que debemos dar por gracia lo que por gracia recibimos. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vamos a gozarnos en el hecho de poder colaborar con el reino de Dios en cualquier sentido, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Démosle gracias a Dios por podernos convertir en instrumentos útiles en sus santas manos, y que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y en la vida de todo su cuerpo, de su iglesia, ahora y para siempre. Que Dios nos ayude. Gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien.